Dios les bendiga. Este es el sexto mensaje de la serie sobre la primera carta del apóstol San Juan. El mensaje de hoy se titula Cuidado con la mentira. Estará basado en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Vivimos en un tiempo en donde es difícil saber cuando algo es verdad y cuando algo es mentira. Los medios de comunicación tradicionales, la internet, las redes sociales, etcétera, están llenos de información y mucha de ellas es falsa o al menos no dice la verdad completamente, convirtiéndose así en desinformación. Pero más allá de los propósitos o motivaciones que pudiera haber para no decir la verdad, debemos aprender a discernir cuál es la fuente de toda mentira o verdades a medias. Las Escrituras llaman a Satanás el padre de la mentira y todo lo que no procede de la verdad procede de la mentira en la cual Satanás se regocija y cuyo propósito siempre ha sido matar, hurtar y destruir la verdad y con ello la vida del ser humano. Así fue desde el principio con Adán y con Eva. Y así seguirá siendo hasta que Satanás sea completamente destruido con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, Dios quiere enseñarnos a discernir la verdad de la mentira, especialmente en cosas que pueden afectar nuestra fe y nuestra vida con Dios. Como cristianos, ¿qué podemos hacer para no dejarnos engañar por las artimañas del error o la mentira? En primer lugar, tenemos que discernir los tiempos. Dice la Escritura: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En este texto, el apóstol Juan nos advierte que una de las señales de estar en los últimos tiempos es el surgimiento de anticristos. ¿Qué significa esto? Bíblicamente, los últimos tiempos comprenden todo el tiempo desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Durante todo este tiempo, habría muchas personas que se opondrían a Jesús y a su reino. Eso es lo que significa la palabra anticristo. Alguien que se opone a todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Juan también nos enseña que el anticristo es aquel que niega la verdad de que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, porque al mismo tiempo, al negar a Jesús, también niega al Padre. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En el tiempo de Juan, ya se habían infiltrado en la iglesia falsos maestros que enseñaban cosas diferentes acerca de la verdad del Evangelio. Dice la Escritura: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Jesús mismo advirtió a sus discípulos que una de las señales antes del fin sería el surgimiento de falsos profetas. Dice Mateo 24, del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así pues, podemos ver como una de las características distintivas de estos últimos tiempos es la proliferación de la mentira y el engaño, lo cual busca destruir o usurpar al Cristo verdadero y con ello destruir a la iglesia cristiana como columna y baluarte de la verdad. Es por esta razón que Jesús y Juan pide a sus discípulos, a los creyentes, discernir los tiempos para no dejarse engañar y tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos entonces hacerlo? Hay tres cosas básicas que deseo mencionar al respecto. Debemos de identificar la verdad. 1 Juan 2, del 20 al 21 nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad,
sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La manera en la que la iglesia puede reconocer la verdad es porque conoce la verdad y porque el Espíritu de Dios nos guía también a la verdad. A eso se refiere con la unción del Santo. Durante la historia de la iglesia siempre se ha dado esto del surgimiento de falsos maestros o falsos profetas. Pero el problema de nuestro tiempo es que tenemos fácil acceso a todo tipo de información. El mundo enseña cosas que están en contra de la palabra de Dios. La defensa del derecho del matrimonio homosexual, por ejemplo, la defensa al aborto, la defensa de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, etc. Ante todo esto, los cristianos nos enfrentamos todo el tiempo y es ahí donde tenemos que aprender a diferenciar la verdad de la mentira. Y no solamente desde fuera de la iglesia, sino también desde dentro de la iglesia, muchas veces se filtran falsas enseñanzas. En las redes sociales es muy fácil publicar predicaciones, mensajes de todo tipo. Muchas cosas son muy buenas, pero también muchas cosas no son buenas. Están en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que aprender a discernir lo bueno de lo malo. Sabemos nosotros que la verdad solamente la encontramos en la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿conocemos lo que dice la palabra de Dios? ¿Estudiamos de manera personal la Biblia? ¿Solo creemos en lo que el predicador, el pastor o lo que vemos en el internet? Está bien todo lo que aprendemos de nuestros líderes, pero ¿podemos evaluar si lo que nos enseñan está verdaderamente en la palabra de Dios? Permanece en la verdad. 1 Juan capítulo 2, versículo 24 al 27 nos dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis de necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. En este texto se repiten 4 veces el término permanecer, ya que estar en la verdad no es cosa de algo que aprendí un día, sino que se trata de permanecer en la verdad todos los días. El proceso de conocer a Dios es algo para lo que no nos va a alcanzar toda nuestra vida. Siempre hay algo nuevo que tenemos que aprender. El peor error es conformarnos con lo que ya sabemos, sino que tenemos que permanecer aprendiendo. Cuando nos proponemos leer la Biblia todos los días, iremos descubriendo cada día que Dios tiene algo nuevo para mostrarnos. Las riquezas de la palabra de Dios son inagotables. Muchas veces me ha pasado que algo que leo en la mañana me motiva durante todo el día, y eso me ha enseñado a amar cada día más la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119, versículos del 10 al 11 se nos dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en los versículos 103 y 104, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Para Juan, permanecer en la verdad es igual a permanecer en Dios. Por eso nos dice en el versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y en cuarto lugar, vive la verdad. 1 Juan capítulo 2, versículos del 28 al 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo,
sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Todo el conocimiento intelectual que podamos tener, si no lo convertimos en acciones, pues no sirve de mucho. Juan dice que debemos permanecer en la verdad, no solamente para no dejarnos engañar, sino también para presentarnos confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. La Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, pero sí vamos a dar cuenta a Dios de nuestras obras. Y aquí Juan nos da a entender que tal vez muchos serán avergonzados en su segunda venida. Permanecer en la verdad tiene que convertirse necesariamente en permanecer en buenas obras, en un estilo de vida que agrade a Dios. Veámoslo de esta manera. Los hijos siempre de alguna forma se parecen a sus padres, sea físicamente o por la enseñanza que han recibido. Si nosotros hemos nacido de Dios, debemos de permanecer en Él. Por un lado, porque tenemos el Espíritu de Dios y también por la enseñanza, porque aprendemos de Él en la Biblia. Juan enseña que si tenemos el conocimiento correcto de Jesús, nuestra vida tiene que identificarse con esto. Una señal de que somos hijos de Dios no es cuánto sabemos, sino cómo vivimos. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces la mejor forma de que la gente conozca la verdad y crea en la verdad no será solamente por lo que predicamos, sino también por lo que vivimos. En conclusión, en este tiempo en el que hay tanta información disponible en los medios de comunicación, nosotros como cristianos debemos perseverar en la verdad de la palabra de Dios y no dejarnos engañar por enseñanzas que la contradigan. Pero el permanecer en la verdad debe manifestarse en perseverar en buenas obras, ya que estas deben ser la evidencia de que estamos en la verdad. Que Dios nos ayude con el poder de su Espíritu Santo a identificar la verdad, a permanecer en la verdad y a vivir en la verdad que es su palabra escrita y su palabra revelada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.